Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. ¿Alguna vez se han preguntado cómo llegó la quena y la zampoña a Colombia? Porque para iniciar, la quena y la zampoña son originarias de Perú, ¿sí? Se tienen datados que, según los arqueólogos y los etnomusicólogos, la quena y la zampoña son de los instrumentos más antiguos de América. Entonces, empezamos diciendo pues que la quena se originó en la cultura chavín, que pues es de Perú, y la zampoña de la cultura guairí, ¿sí? Son originarias de Perú, pero pues siempre tuvieron cierta trayectoria. Estos instrumentos pues son datados más o menos datados históricamente entre el 900 y 200 antes de Cristo. Entonces son demasiado antiguos. Ahorita sí vamos a pasar a decir cómo llegó a Colombia. Es muy curioso porque se tienen dos hipótesis. La primera hipótesis, según Carlos Miñana, es que en Colombia se empezó a practicar con estos instrumentos principalmente por las tribus, comunidades indígenas de aquí de Colombia. Esto generó que pues principalmente el objetivo de esas comunidades no era transmitir el conocimiento y no era enseñar a cómo tocar esos instrumentos, sino que se dio de una manera muy espontánea. No era como que nos sentamos aquí con los jóvenes y les vamos a enseñar, sino que era más de participación. Los jóvenes y los adultos que estaban interesados en aprender de manera casera hacían estos instrumentos con PVC, con cañas, con cosas muy artesanales, y digamos que cuando el que sí era músico en la comunidad se emborrachaba en alguna ceremonia, en algún ritual, llegaba un momento en el que él ya no daba más. Entonces los niños, los jóvenes que querían participar, pues como que estaban preparados para reemplazar a ese músico caído, digámoslo así. De ahí ya entraban y era como una especie de ganas de pertenecer, ¿no? De legitimar la identidad de esos jóvenes. Entonces era una especie, se daba más por una especie de integración que querían hacer en la comunidad. La segunda hipótesis que ocurre pues es principalmente por el auge que tuvo la música andina latinoamericana en Colombia, que fue a mediados de 1970, donde se empezaron a comercializar estos instrumentos. ¿Por quién era comercializado? Por luthieres, por intérpretes, exponentes del sur de América, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. De estos países pues llegaron a Colombia muchos artistas que sí practicaban estas músicas y empezaron a comercializar estos instrumentos en Bogotá, en Cali, en Medellín, ciudades muy comerciales, en Nariño, en Santander, por ejemplo. Ya de aquí se empieza como a crear los primeros grupos. Los primeros grupos en Colombia, algunos de estos grupos son Yaqui Candru, Chimisapagua, Alma de los Andes, Ticchamaga. Estos fueron como los primeros grupos en Colombia de música andina latinoamericana. Se empezó a normalizar esta tendencia, ¿no? de la cultura latinoamericana. Se empezó a normalizar, los instrumentos también empezaron a integrarse en formatos andinos colombianos. De acá se empezaron a tocar en diferentes aires, por ejemplo, y ritmos también, el bambuco, el pasillo, los currulados, los porros, en las cumbias también se integraron estos instrumentos, llegando a tener mucho impacto en la música colombiana. En 2004, ya como un ejemplo de la exponencia de estas músicas, de estos instrumentos de manera organizada, ya más, digamos, más pública, pues se empezaron a participar en festivales con estos instrumentos. Se creó el primer concurso nacional de quena y charango en Nariño en 2004, como lo comenté. Muchos intérpretes de esos instrumentos
Fueron al Festival Mono Núñez a interpretar dúos de quena y guitarra, por ejemplo, composiciones hechas para quena y guitarra también. El Festival Nacional de Música Andina Faibero Lave en Pitalito Huila, también es muy reconocido a nivel nacional por eso mismo, porque son músicas muy representativas que de cierta manera llegaron al sur del país. Hola maestro Fabián y compañeros. Eh, Les voy a hablar de estos dos instrumentos de la quena y la zampoña en sí. ¿Sí? Pues vamos a empezar con la quena. Como dijo mi compañero anteriormente, este es un instrumento de origen peruano, igual que la zampoña. Existen 8 tipos de quena, hablando de sus materiales de construcción. Entre ellos está de hueso animal, hueso humano, también hay de madera, diferentes tipos de madera, de caña, que es la más conocida, plástica de PVC y una no muy conocida, pero que se ve por ahí, es también la metálica. Este pues es uno de los instrumentos más antiguos de todo el continente americano. Como todos los instrumentos musicales, este ha tenido una evolución a través del tiempo, gracias a los intérpretes y a los luthieres. Antiguamente la quena contaba con aproximadamente 3 o 4 orificios en la parte superior y uno en la parte inferior. Esto ha ido evolucionando, ¿sí? Pues por la misma necesidad de una escala más amplia, con octavas más amplias, ¿sí? Actualmente encontramos quenas con 6, 7 o hasta 8 orificios. Toda esta evolución nos ha ayudado para que pasemos de quenas con escalas pentatónicas, adiatónicas y hasta cromáticas. Esto ayudándonos mucho a no tener que cambiar tanto de instrumento para hacer diferente repertorio. Porque anteriormente estaban afinadas en una sola escala, digamos que está en la escala de sol mayor, entonces no podíamos tocar un repertorio que estuviera en re mayor. Con este cambio que hubo, esta evolución, logra tener una mayor funcionalidad del instrumento. La zampoña pasa algo muy similar. Este instrumento también lo hemos encontrado en diferentes materiales. Antiguamente estaba construido con piedra, con arcilla, ¿sí? Hueso humano y animal también. Actualmente lo encontramos de caña. De este existen diferentes tipos. Por tamaño, que genera una sonoridad distinta. Entre más pequeños son unas octavas más agudas y entre más grande sea la zampoña, son más graves los sonidos, ¿no? La octava. Existe la más aguda, que es la chill o la ica. Una octava más abajo, que es la media, se llama malta. Una más abajo es la basto, que es grave, medio grave. Y está la toyo. Esa es mucho menos usada. Esta tiene una octava más abajo de la basto, ¿sí? Hay diferentes tipos de zampoña. Están las que están tonales, están afinadas en una sola tonalidad, como la quena, digamos en sol mayor. Entonces se tiene todas las notas de esa escala. Está la cromática también, que es más grande, pues tiene todas las notas, esto también la hace más funcional. Está la piano, que es una cromática que está organizada como las notas de un piano, ¿sí? Con su mismo orden, ¿sí? Visualmente se ve hasta como un piano. Esto en la construcción y la forma del instrumento. Vamos a pasar a los exponentes de la quena. Tengo 3 principalmente, que es Omar Flores de Armas. Este hombre es de la ciudad de Bogotá. Él estudió en la Universidad Nacional y ahí fue donde conoció el instrumento. Se interesó mucho por este mundo, hizo varias giras a nivel
nacional, descubriendo y conociendo todo lo que es la música andina y se enamoró mucho de este mundo. Hizo varias giras a nivel nacional, ya tocando el instrumento con diferentes agrupaciones que él mismo armó. También logró hacer unas giras a nivel del continental, ¿sí? Por Perú, por Chile, Bolivia, Ecuador. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Otro gran exponente es William Palchucán, España. Él desde los 10 años aproximadamente toca la quena, gracias a sus hermanos. Los hermanos son luthieres, son artesanos y hacen parte de una comunidad indígena. Él inició ahí en esa parte musical de la música andina con un grupo que armó con sus dos hermanos que se llama Grupo Putumayo. Este es un grupo muy importante hablando de la música andina en Colombia e hizo diferentes giras en el continente y en otros continentes como Europa. Actualmente él hace talleres, sigue siendo instrumentista, sigue haciendo sus giras, sus grabaciones y hace talleres en diferentes universidades y academias musicales. Otro exponente es William Enrique Silva. Él también es de la ciudad de Bogotá. Hizo estudios en Perú sobre el instrumento. Él es uno de los mayores exponentes que hay. Actualmente trabaja en la Universidad Pedagógica de Bogotá e hizo presentaciones en muchas partes del mundo, en Francia, en Canadá, en España, en Croacia y asimismo también en todo el continente americano. La parte geográfica de estos dos instrumentos a nivel nacional es toda la región andina, ¿sí? Desde el norte del Santander, Boyacá, Tolima, Huila, una parte de Cundinamarca, Bogotá, por ejemplo, como lo vimos, hay dos grandes exponentes que son de allí. Pero a lo largo del tiempo esto se ha ampliado un poco, ¿sí? Por las nuevas expresiones, diferentes músicas que han adoptado estos instrumentos. Ya lo podemos ver en el Cauca, en Valle del Cauca y en diferentes departamentos en los que se ha adoptado y cada vez logramos ver estos instrumentos en más géneros y en más lugares a nivel nacional. ¿Qué tan importante es esta música hoy en día en Colombia? ¿Qué ocurre? Muchas comunidades indígenas, al sentirse bastante identificadas con estos estilos, con esta cultura latinoamericana, les ofreció una oportunidad, básicamente. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad a través del arte, a través de la música, de la expresión, para también así participar, darse a conocer muchas comunidades indígenas, participar socialmente en concursos, en festivales. Entonces de esta manera les da un reconocimiento a muchas comunidades que pertenecen a Colombia, y de aquí ellos, a través de ese sonido ancestral, de esas escalas pentatónicas, de esos timbres tan característicos que representan una tranquilidad, una naturalidad, una conexión con el mundo, con la madre tierra. De esta manera quiero concluir la presentación y dejar en ustedes la reflexión, darles la libertad de que puedan analizar y explorar este mundo de la música andina latinoamericana.